Cierra tus ojos, pon las manos en tu corazón y dile: Señor, habla a mi vida, habla a mi mente, habla a mi corazón, háblame a mi espíritu, que la palabra sea revelada a mi vida en este día. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y que tú tomes el control de esta reunión. Y dile ahí sinceramente, dile: Señor, háblame, necesito que tú me hables, necesito que tú hagas una obra por mí en este día. Dile: yo he venido para buscarte, he venido para recibir de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, también en este encuentro, pues Dios también me ministró mucho, no por ser pastor o tener un título espiritual. Uno no pasa situaciones, uno no pasa circunstancias. Todos de aquí, todos los que estamos aquí pasamos por pruebas, ¿sí o no? ¿Cuántos han pasado por pruebas? Levanten la mano. ¿Cuántos han pasado alguna dificultad en estos meses a partir de enero? Pues pienso que todos. Pero también había una pregunta que a mí me recordaba y me confrontaba cuando le escuché hablar del pastor. Y esa pregunta que nuevamente me movió en mi corazón, en mi cabeza, es: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago? Y en esa prédica, pues yo pensé mucho tanto esa pregunta, decir: ¿por qué le sirvo a Dios realmente? ¿Por qué me esfuerzo todos los días para hacer un buen testimonio, para ser pastor, para portarme bien, para vivir una vida honesta? ¿Realmente por qué lo estoy haciendo? Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos en este día. ¿Por qué vienes quizá a la iglesia? ¿Cuál es el motivo de tu corazón por el cual vienes a la iglesia? A veces vemos que personas vienen unos días, unos domingos, otros no. A veces vamos a la célula unos martes sí, otros martes no. Y debemos preguntarnos ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Por qué realmente venimos a la iglesia? ¿Por qué? También una pregunta sería: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Qué queremos que Jesús haga por cada uno de nosotros? Y no con esto los que fuimos ya somos, hubiera dicho Ponchito, la maravilla envuelta en huevo, no, sino simplemente fuimos a un tiempo de ministración en el cual pues fuimos confrontados y que como iglesia también debemos tener. Por eso la importancia de este próximo encuentro que vamos a tener aquí en Taxco. ¿Por qué hago lo que hago? Y hazte esta pregunta, anótala y di: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es el propósito por el cual yo sigo a Jesús? Y por eso este tema yo lo titulé, si lo pueden poner ahí: ¿cimentados en qué? En su llamado. Pues serían tantas cosas, tantas palabras que podría compartirte de lo que pasamos. Y por eso es importante que cada vez que hay una actividad nosotros hagamos un esfuerzo por estar ahí. En las convenciones pues uno sale animado, en cada jornada de ministración uno sale bendecido. Y pues eso fue lo que pasó en este tiempo. Fuimos edificados, fuimos bendecidos. Y prácticamente sería imposible en un 100% transmitirte lo que vivimos, porque no hay nada como estar presente. Entonces también tú debes procurar cada domingo estar presente, cada actividad estar presente, porque las experiencias que uno vive en la presencia de Dios te pueden transformar. Amén. Y bueno, yo titulé este tema: ¿cimentados en qué? En su llamado. Cada uno de los que estamos aquí ha sido llamado por Dios. Cada uno de los que estamos en este lugar ha recibido un llamado. Repite conmigo: llamado.
¿Y qué implica el llamado? Es una palabra que Dios ha puesto sobre tu vida para que tú la cumplas. Ese llamado es una palabra que, por parte de Dios, ¿para qué? Para que tú la cumplas. Pero el llamado implica en que nosotros demos una respuesta. ¿Qué es lo que implica el llamado? En que nosotros demos una respuesta. Si nosotros aceptamos o no aceptamos este llamado. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2, verso 21. Y pues en cada domingo te voy a estar platicando, si Dios pone en mi corazón, pues cosas muy importantes que vimos en este encuentro. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice, pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Una vez más, nos vamos a centrar en esta parte de la Escritura. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo, ¿qué? Padeció por nosotros. A veces realmente uno quisiera vivir una vida tranquila, una vida plena. ¿Cuántos quisieran vivir una vida tranquila, plena, sin problemas? A ver cuántos, levanten la mano. Siendo sinceros, pues te voy a decir la verdad. Eso es muy difícil que pueda suceder. Allá también nos decían que a veces le prometemos tanto a las personas que escuchan de la palabra o que queremos compartirles, que no también les decimos nada más el lado bueno. Acércate a Jesús y vas a ser sanado, vas a ser bendecido, vas a prosperar, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Pero a veces omitimos realmente lo que cuesta seguir a Jesús. Y créeme, es un precio muy alto. Muy alto. En este tiempo que he estado al frente de la iglesia, créeme, me ha costado mucho el seguir a Jesús. Como joven yo tengo deseos, tengo anhelos, tengo sueños, pero también he aprendido a sacrificar parte de esos sueños para poder hacer los sueños de Dios. Si alguien te dijera, a ver, Mauricio, vas a tener que renunciar a tus sueños y vas a tener que cumplir ahora los sueños de Ricardo, ¿tú qué dirías? ¿O tú estarías dispuesto a renunciar tus sueños para cumplir los sueños de otra persona que está aquí en este lugar? ¿Por qué no? Porque dirías, pues tendría que trabajar para él. ¿Y yo qué voy a recibir? ¿Sí o no? ¿Qué voy a tener de beneficio en cumplir los sueños de otra persona? ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que pensamos mucho en nosotros mismos. Y por eso se nos dificulta atender un llamado por Dios. Porque un llamado por Dios, dice aquí la palabra de Dios, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Jesús no solamente tuvo una vida llena de milagros, llena de bendiciones, llena de liberaciones, llena de beneficios que la gente quizá le ayudaba para su ministerio, le suplía para alimento, le daba lugares para descansar. La gente no solamente, Jesús no veía solamente el amor de la gente, no veía que multitudes le seguían, eso era una parte de lo que implicaba el llamado. Pero también Jesús vivió mucho rechazo, vivió soledad, vivió maltratos, vivió persecuciones. Dice que Jesús tuvo que por prudencia incluso abandonar unas ciudades porque querían matarlo. Y eso nos muestra que eso Jesús padeció, dice la Biblia, por cada uno de nosotros. Repite conmigo, porque también Cristo
padeció por nosotros. Y eso es lo que a veces no nos gusta leer o no nos gusta quizá entender o enfocarnos en esto, que nosotros también tenemos que padecer por Jesús. Yo te hago una pregunta, en este tiempo, ¿qué has padecido por Jesús? A lo mejor en este tiempo has padecido situaciones personales, quizá tienes problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, pero la pregunta es, ¿qué realmente has padecido tú por Cristo? ¿Qué hemos padecido por Cristo? Y siendo sinceros, quizá nuestra respuesta sería nada. Quizás sí algún rechazos, críticas, pero no se asemejan a lo que Jesús padeció. No se asemejan los rechazos. ¿O alguien lo han tratado de matar por seguir a Jesús en este lugar? ¿O ha tenido que abandonar la ciudad porque es cristiano? Y eso es a veces lo que nosotros no entendemos. Nos enfocamos tanto en nosotros mismos que estamos diciendo, pues Dios, mira mi necesidad, mira mis problemas, mira mi enfermedad, mira mi angustia, mira mi problema familiar. Y somos tan egoístas que no nos damos cuenta que todavía no estamos listos para padecer por Jesús. Y cuando nuestras situaciones son contestadas, arregladas, vivimos en una comodidad total. Sinceramente, ¿cuántos de aquí creen que han caído en una comodidad? Levanten la mano sin pena. Y sí hay comodidad porque no hay compromiso con Dios, no hay compromiso con la obra, porque estamos a gusto con la manera que vivimos o la manera en que nuestra vida está siendo dirigida. A lo mejor a ti te va bien, no te va bien, pero tampoco te va mal. Y dices, pues trabajo, me esfuerzo y caes en una comodidad. Caes en una circunstancia de placer momentáneo que te dice, pues estoy bien, pues no me hace falta nada, no estoy padeciendo. Pero hablábamos que la necesidad te obliga ¿a qué? A moverte. La necesidad te obliga a actuar. Y dice aquí la palabra que para eso fuimos nosotros llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, dejándonos ejemplo. Repite conmigo esta frase, dejándonos ejemplo. Dice la palabra de Dios, para que sigáis sus pisadas. A veces creemos que seguir las pisadas de Jesús es venirnos a congregar. Creemos que seguir las pisadas de Jesús es compartirle a alguien de la palabra. Eso es parte de seguir a Jesús. Pero parte de seguir a Jesús es también entrar en esos momentos de aflicción, en esos momentos de angustia y decirle, Señor, yo hago y sigo cumpliendo tu propósito porque te amo. Yo no busco bendiciones. Yo no busco que tú, para servirte, que tú cumplas un deseo mío. Pero sabes, a veces nuestras motivaciones sí son incorrectas porque sí deseamos que se cumpla algo en nuestra vida para seguir a Jesús. Si deseamos que nuestra situación familiar se resuelva para seguir a Jesús, si deseamos tener bendición económica para seguir a Jesús, si deseamos tener gran prosperidad, no solamente en lo económico, para hacer las cosas que Jesús nos llama. Pero te hago una pregunta, si Dios deseara que tú no fueras bendecido, ¿aceptarías el llamado que Dios tiene para ti? Sabes, la vida de cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento fue un llamado para predicar la palabra, para anunciar lo que Dios quería decirle al pueblo. Pero ¿sabes cuál fue la voluntad de Dios? Que ninguno iba a creer, que ninguno iba a escuchar.
Y si tú empiezas a leer la vida de cada uno de los profetas, con cuánto rechazo sufrieron cada uno de ellos. La Biblia dice que cuando Jesús estaba mirando a Jerusalén, dice que él empezó a llorar porque decía: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados. Créeme, muchos a veces decimos: no, pues yo me hubiera gustado ser como Daniel, tener ese don de profecía, tener esa unción, tener esa sensibilidad por parte de Dios. Pero te digo, hubieras aguantado una persecución en contra de tu vida, o estarías dispuesto a no negar a Jesús y que realmente la consecuencia de eso fuera el perder tu vida. ¿A cuánto les gustaría perder su vida en este tiempo? Por Jesús. Una cosa es decirlo, otra cosa es ya ver la circunstancia y ver la prueba. Creo que todavía no estamos preparados y por eso Dios en nuestra nación ha tenido mucha misericordia, porque somos una nación libre, pero hay otras naciones donde el predicar, el mencionar de Jesús son motivos para ir a la cárcel, son motivos para morir, son motivos para sufrir. Y yo siento que todavía no estamos preparados porque estamos viendo por nosotros mismos. Y la Biblia aquí nos dice que Jesús padeció por nosotros y que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y vamos a ver lo que dice el verso 22. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice el verso 23 que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice el verso 25, concluye esta parte, este capítulo: porque vosotros erais como ovejas ¿qué? Descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero sabes, pareciera que todavía fuéramos esas ovejas descarriadas. Cuando nosotros entendemos realmente el significado del llamado, nosotros lo damos todo por Dios. Y hay una parte aquí en la palabra que cuando yo estaba leyendo a mí me confrontaba mucho y que yo te la quiero compartir, que está en el verso 20, un verso atrás de donde empezamos a leer. Y fíjate lo que dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Yo te digo algo: ¿de qué sirve que tú estés sufriendo, de que tú le estés quizá macheteando si todavía en tu vida hay pecado? ¿Qué propósito tiene? ¿O qué gloria tiene que tú te estés esforzando, que le estés echando ganas, que puedas decir: pastor, es que usted no sabe con qué sacrificio estoy haciendo estas cosas, qué tanto me ha costado esto? Si tu vida sigue en pecado, si tu vida sigue desobedeciendo la voluntad de Dios. Y dice aquí en la palabra: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Hay muchos que soportan las pruebas, hay muchos que soportan los días malos, las enfermedades, pero su vida todavía está sumergida en el pecado y en la maldad. Y dice: ¿de qué sirve? Dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice: esto ciertamente es aprobado ¿qué? Delante de Dios. De nada va a servir que nosotros le estemos echando ganas si nuestras vidas todavía siguen en pecado. Hoy es un día que tú tienes que reflexionar qué es lo que va a pasar con tu vida. ¿Qué decisiones vas a tomar el día de hoy? ¿Para qué, como te decía al principio,
¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué queremos conocer de Dios? ¿Para qué queremos estar en su voluntad? Y sabes, la respuesta creo que hay en muchos corazones es porque queremos ser bendecidos. Y no lo hacemos porque amamos a Dios. Y una de las cosas en cómo tú te puedes dar cuenta que no amamos a Dios es porque no amamos a los demás. La Biblia dice, el que no ama a Dios, porque Dios ¿qué? Es amor. Si no somos capaces de aprender a amar a las personas que vemos en este tiempo, no conocemos a Dios. Y a veces nos cuesta tanto amar, nos cuesta tanto perdonar, nos cuesta tanto el entrar en tiempos de armonía en nuestros hogares, allá afuera. Simplemente hoy reflexiona con cuántas personas tienes cosas pendientes. No solo en este lugar, en tu familia. ¿Alguien tiene cuentas pendientes en el hogar? Nadie, wow. No, pues qué santos. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos tienen alguna cosa pendiente ahí en el hogar con algún familiar, con alguna relación familiar? Pero la levantan como si... Ay. ¿Cuántos tienen alguna situación, no en lo familiar, sino en lo laboral también? Que alguien me hizo esto, el jefe, el compañero, la compañera. Y a veces no nos damos cuenta que realmente no hemos aprendido a amar. Aquí pues nos damos el abrazo, aquí con el que nos cae bien. Cuando te digo, ve y saluda a una persona, ¿con quién vas? Pues por la que te cae bien, con la que sabes que te apoya, con la que sabes que no has tenido diferencias. Pero hoy te diría, a ver, ponte de pie y ve con aquel que te cae mal. Hasta le harías. Y sabes, el verso 22 nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y muchos de nosotros todavía somos mentirosos. Engañamos con nuestros labios, engañamos con nuestra carne, porque sabemos que todavía no estamos atendiendo ese llamado. Y Dios hace un llamado a cada uno de nosotros en este tiempo. Pero sabes, cosas de las que pude aprender, que a veces la comodidad, a veces los compromisos que tenemos, no nos permiten atender ese llamado por parte de Dios. Créeme, cuando yo recibí el llamado para ser pastor, pues yo no quería. La iglesia estaba atravesando un mal momento. La iglesia pues no estaba en su mejor condición espiritual. Los pastores que hablaron conmigo, el pastor Saúl, el pastor Asael, me dijeron, Andrés, date cuenta en qué momento vas a entrar en la iglesia. Estábamos en una pandemia, en plena pandemia, en el 2020. Muchas personas estaban confundidas, estaban heridas, estaban enojadas, estaban revolucionadas. Y yo recuerdo muy bien que ellos dos me dijeron, Andrés, date cuenta a qué te vas a meter. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tómate unos 20 días y ponte a orar y toma decisiones. Pero yo recuerdo que en un encuentro al que yo fui, donde fue, de hecho, mi primer encuentro, yo le hice una promesa a Dios, que yo le iba a servir. En ese momento pues todo estaba bien. Yo tenía pues a mis padres, pues la iglesia estaba bien, todo en mi vida estaba cómodo, estaba estudiando, no me hacía falta nada. Y yo le dije, Señor, el día que tú me llames, si es que tú me llamas, yo lo voy a hacer. Y le dije, no me importa
si está, no me importa el momento en el que sea, yo te voy a decir que sí. Y sabes, mi momento llegó en el momento pues que quizá no estaban mejor las cosas. Pero yo me acordé de esa oración que hice, porque me recuerdo que fue una oración muy corta, pero fue una de las oraciones más sinceras que he hecho a lo largo de mi vida. E inmediatamente yo me acordé de esa oración. Le dije, Señor, yo te voy a servir no por lo bueno que me puedas dar, no por pues las cosas buenas que yo quizá pueda tener, sino porque yo te amo. Y créeme, en estos tiempos he aprendido a valorar cada momento bueno que uno tiene como familia, que tiene pues en lo espiritual, en lo económico. Cada una de las cosas buenas que nos pasan, a veces nosotros las menospreciamos. Y en los momentos difíciles nosotros estamos, como decía la palabra, llorando porque nos acordamos de que no valoramos cosas muy buenas y especiales que teníamos. Sabes, en este tiempo tú tienes la oportunidad de tener una iglesia, tú tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, tú tienes la oportunidad de poderte acercarte a Dios, de tener una relación con Él, pero a veces no lo hacemos, porque hemos caído en comodidad, quizá porque hay pecado oculto en tu vida. Y créeme que no es algo para espantarnos, porque siempre ha sucedido a lo largo de la iglesia. La iglesia ha luchado contra el pecado, la iglesia ha luchado contra la murmuración, la iglesia ha luchado contra las discordias, contra las contiendas. Y por eso el apóstol Pablo hacía cartas para tratar de llegar al corazón de la gente y poner orden en sus vidas. Y quizá lo que necesitamos en este tiempo, antes de ver la gloria de Dios manifestada en la iglesia, es que podamos poner en orden nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? La pregunta que te debes hacer en este día, y si la quieres anotar, ¿en qué área debo poner en orden mi vida? Mira, cuando hay pecados no hay compromiso. Cuando hay pecados hay excusas. Cuando hay pecados nos ocultamos delante de Dios. Y quizá no te estoy diciendo que estés en un pecado moral de inmoralidad, que estés siendo a lo mejor algo perverso, pero sí hay muchos pecados que eso nos impide ocultarnos delante de Dios. Recordemos que Adán tenía una relación muy pura con Dios, pero cuando él pecó, él se alejó, él se escondió. Y así pasa con cada uno de nosotros. Cuando hay cosas que no están bien con Dios, nosotros evitamos el compromiso, evitamos la entrega, evitamos la santificación, evitamos tantas cosas porque no nos sentimos dignos del llamado. Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen llamados muy especiales, muy grandes, pero ese pecado está apartándolos del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Créeme, yo reflexionando en los sueños que yo tenía, me puse a pensar, bueno, pues yo estaría quizá en otra ciudad, emprendiendo otras cosas. Y créeme, a partir de la pandemia, cuando entré al ministerio, yo me hacía muchas preguntas. Y a veces eso es lo que el enemigo siempre ocupa, el confrontarte con tu mente, con tu pensamiento. Porque sabe que cuando él siembra una semilla en la mente, tú tarde o temprano la vas a ejecutar en lo natural. ¿Sí o no? Y por eso la Biblia nos habla acerca que el enemigo envía ¿qué? Dardos, pero los envía en la mente. Y por eso tú debes estarte renovando cada día
en cada momento que tengas la oportunidad de un evento, una administración, es una oportunidad para renovarte. No es porque pues quizá queremos que mandarlos a todos, sino que realmente son oportunidades para renovarte. Las luchas que nos vamos a enfrentar más adelante van a ser incluso a lo mejor más difíciles que las pasadas. Pasamos una prueba fuerte y tú superaste esa prueba que fue la de la pandemia. Pero tú no sabes si el día de mañana vendrán otras pruebas más fuertes. Date cuenta que tú tienes la capacidad de avanzar, tienes la capacidad de salir adelante. Hace unos meses, unas semanas, vivíamos una jornada de violencia intensa en esta ciudad. Yo recuerdo que un domingo, cuando pasó un acontecimiento en el autolavado, yo ese domingo me fui a comer y yo tengo la costumbre de lavar mi carro el día domingo, y cuando terminé de comer y pasé por ese lugar, yo dije, pues ya me voy a meter a lavarlo porque no había nadie. Pero sabes, algo dentro me dijo, no, vete a descansar. Y recuerdo que era el Super Bowl en ese día domingo. Dijo, no, pues mejor me voy a mi casa a ver el Super Bowl. Y sabes, a la media hora me llama un amigo que había pasado ese acontecimiento. Tú sabes que cuando lavan un carro no lo lavan en 10 minutos. Lo lavan como en 40 minutos. Y yo dije, pues hubiera estado en ese lugar y también me hubiera tocado. Ya van 2 veces que me pasan aquí en Las Tortillas y en ese lugar donde va a ir. Y yo puedo ver que cuando uno está dentro del llamado, Dios siempre te va a proteger. Dios siempre te va a cuidar porque tú estás viviendo, has respondido al llamado que Dios te ha hecho. Y sabes, quizá hay cosas que te han sucedido en este tiempo porque tú no has respondido al llamado que Dios ha hecho sobre tu vida. Y sobre todo porque el pecado nos ha causado una comodidad. Y por eso yo quiero que tú con este tema reflexiones qué ha pasado con el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque sabes, Dios es fiel y el llamado va a permanecer. Pero si tú no lo tomas, alguien más tomará ese lugar. Y no estoy diciendo que tú ya no servirás, no, pero no estarás cumpliendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Aquí muchos tienen llamados para predicar, para evangelizar, tienen llamados de profecía, tienen llamados de sanidades, tienen llamados de muchas cosas, pero no lo podemos ver en nuestras vidas porque no hemos aceptado. No hemos tenido una respuesta afirmativa por parte de Dios diciendo, sí, Señor, yo te voy a obedecer. Y el propósito con esto no es hacerte sentirte mal, pero sí incomodarte de que ese llamado por parte de Dios está siendo fiel sobre tu vida. Y que ese llamado Dios espera que tú lo tomes con esa responsabilidad que implica. En el libro de Lucas, si me quieren acompañar, capítulo 14, verso 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. En este libro que acabamos de leer anteriormente dice que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús, ¿sí o no? Si tú no sabes cuál es el propósito de tu vida, aquí la Biblia, en el libro que leímos anteriormente, la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús. Repite conmigo, mi llamado es seguir las pisadas que hizo Jesús. Y dice aquí la Biblia que mucha gente iba con él. Y sabes, mucha gente sí busca a Dios, sí le sigue,
sí le gusta, siente bonito la presencia de Dios, siente bonito la alabanza, siente bonito la palabra, siente bonito una reunión. Pero aquí el título de esta enseñanza nos dice lo que cuesta seguir a Jesús. Obviamente hay un costo muy alto que implica seguir a Jesús. Y algo que nos enseñaban allá era que Jesús siempre fue sincero. ¿Sí o no? Jesús nunca le mintió a la gente. Al contrario, decía un pastor que se llama Esteban, que es un pastor que está en Colombia. Dice que, ¿cuántos de aquí tienen platerías o tienen algún negocio? Levanten la mano. Por ejemplo, a ver, Vero, ¿cómo tú empiezas a ofrecer tu producto? Yo, pues, promocionándolo, anunciándolo por el celular. A ver, ¿quién más tiene negocio? A ver, ¿tú cómo promocionas tus cosas? Pero ¿qué hablan acerca de su mercancía? ¿Qué dicen? Pues que es la buena, ¿no? ¿Sí o no? ¿O a poco hablas mal de tu producto? ¿Qué es lo que dices? No, conmigo incluso está más barato. Está mejor, es de mejor calidad. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaba con Jesús? Él no decía, ¿saben qué? Pues si ustedes me siguen, pues todas las bendiciones, la prosperidad, la unción, pues los ángeles, la protección va a estar sobre ustedes. Jesús decía en esta parte, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, diríamos, pues ¿qué onda con Jesús? Está diciendo pues que nadie puede ser su discípulo porque nos está hablando de que tenemos que negarnos, que tenemos que amarle a Él antes que todas las cosas. Y a veces nosotros queremos empezar a seguirle a Jesús diciendo, Jesús, si tú me respondes mi oración, si tú cumples este pacto, si tú cumples esta promesa, si tú cambias a mi hijo, si tú cambias a mi esposo, si tú me ayudas en esta situación, yo te voy a servir. Cambiamos las condiciones de lo que implica seguir a Jesús. ¿Sí o no? Y empezamos a vernos como negociantes y a condicionar los tratos que vamos a hacer para tener un compromiso con Jesús. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que lo que Jesús y Dios ya dijeron, eso es lo que va a hacer. Y Él no va a cambiar, porque la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Entonces, si tú no te niegas, si tú no amas más a Dios que tus hijos, que tu familia, que tu negocio, que tu empresa, que tu misma vida, tú no puedes ser digno de ser llamado un discípulo de Jesús. Y en esa parte es donde viene el conflicto, donde viene la lucha de cada uno de nosotros. Porque nosotros queremos vivir una vida bien, pues ¿a quién no le gusta vivir una vida bien? Pero realmente también la Biblia nos dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, muchas cosas van a ser añadidas. Y ojo con esto, porque la palabra añadir es algo que va a llegar sobre tu vida. Quizá en el momento que más lo necesites, en el momento que lo ocupes. No te dice se te va a dar, se te va a regalar, dice se te va a ¿qué? Añadir. Y como nosotros estamos acostumbrados a que se nos dé, dando y dando, a que nosotros estamos acostumbrados a dar, pero también con un beneficio, nosotros no sabemos lo que implica el que se nos añadan cosas. Una persona que ha pasado por pruebas quizá de salud,
entiende lo que es que se le añada más tiempo de vida. Una persona que ha recibido el perdón o ha recibido otra oportunidad, entiende lo que es ser añadido a misericordia. Y por eso es importante que tú y yo podamos pasar por pruebas, por dificultades, para que entendamos lo que significa la palabra añadir sobre nuestras vidas. Y sin darte cuenta, Dios todos los días te está añadiendo oportunidades y oportunidades y oportunidades. Pero nosotros queremos entrar en tratos con Dios, queremos entrar realmente a negociar cuál va a ser la manera en cómo vamos a vivir, en cómo vamos a tener la bendición. Como te decía en el caso de José, José tuvo que padecer mucho para que su familia pudiera estar a salvo. Y cuando él estaba ya de gobernador y se encuentra con sus hermanos, les dijo: no se preocupen, que todo lo que pasó tuvo que haber sucedido para que nuestra familia pudiera ser salva. Y vemos que a veces el camino de la aflicción es el camino que necesitamos pasar para poder ver la mano de Dios en todas las cosas. Pero no nos gusta hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Nos gusta realmente que nosotros podamos recibir la gloria, podamos recibir la admiración, porque somos carnales todavía. Fíjate lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Y esto es algo con lo cual nosotros debemos meditar todos los días y pensarlo constantemente. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 16, y quiero que tú te lo grabes en este día. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. Repite conmigo: no me elegisteis vosotros a mí. Tú no elegiste seguir a Dios. Tú no elegiste decir: bueno, ya no me queda otra cosa, ya intenté las limpias, ya intenté lo de los huevos, ya intenté lo de no sé, tantas cosas. Ahora sí voy a elegir a Dios. No. Fue Dios quien te eligió a ti. Pero tú en tu ignorancia no entendías que a través del padecimiento tú tendrías que conocer de Dios. Dice: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Qué dice después? Sino que yo os elegí a vosotros. Dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os pueda dar. Y sabes, a veces hacemos lo contrario. A veces pensamos que nosotros somos el que le hacemos el favor a Dios. A veces pensamos que quizá con lo que nosotros podamos dar, nosotros le estamos haciendo el favor a Dios. A lo mejor tú puedes decir: no, pues con mi aportación yo ayudo a la iglesia para que el pastor esté predicando mes tras mes. No, pues gracias a mi comportamiento yo le estoy dando la gloria a Dios para que los demás vean que yo soy una buena persona. Pero sabes, se nos olvida que el que nos eligió fue Dios a nosotros. Y no porque seamos las mejores personas. Créeme, cada uno de los que estamos aquí somos de lo peorcito. Porque sabes, hay gente más buena que tú y que yo allá afuera. Hay gente que se comporta más como cristiano allá afuera que en este lugar. Incluso hay gente que da testimonio de lo bueno que es más que tú y que yo. Hay familias que son incluso aún más equilibradas de las que estamos en este lugar. ¿Sí o no? Entonces vemos que no somos de lo mejorcito. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos creemos lo mejorcito. No, pastor, si viera mi vida, cómo oro, cómo leo la palabra. Pastor, si usted viera cómo ayuda a la gente. ¿Cuál es el motivo por el que hacemos las cosas? O si empezáramos a preguntar
al círculo de influencia que tienes. Cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia, ¿sí o no? Tiene amigos, tiene conocidos, tiene personas con las que tratamos, quizá en el negocio, en el trabajo, en la escuela, ¿sí o no? Si yo empezara a ir a preguntarle a cada una de esas personas, a ver, ¿cómo es Mauricio? A ver, si le preguntara a tus amigos, a ver, ¿cómo es Mauricio? En primer lugar, ¿podrías decir que él es una persona cristiana, sí o no? A ver, ahí Armando, ahí con todos sus compañeros de trabajo, a ver, ¿me podrían decir si Armando es un cristiano, sí o no? Si nos fuéramos al círculo de influencia que manejamos, ¿qué crees que dirían de ti? Santo, santo, santo. ¿Qué crees que la gente respondería? No, este es un hipócrita, no, este es bien tranza, no, este es bien grosero, este es bien mal hablado, no, este es un pelado, no. ¿Sabes? Muchas personas, el conflicto en este tiempo es que muchas personas no creen en el Evangelio porque muchos cristianos no han respondido el llamado de Dios para negarse a sí mismos. Y a causa de que viven todavía en sus propios deseos, en sus voluntades, en su carnalidad, por eso hay muchos malos testimonios. Recuerden la primera iglesia en Hechos capítulo 3. Dice que la iglesia en ese tiempo hallaba gracia delante de todo el pueblo porque veían unidad, veían que tenían en común todas las casas, veían que eran personas diferentes. Qué padre que nos dijera en este tiempo el gobierno, ¿saben qué? Vemos que Red Iglesia está creciendo tanto, está en un ambiente de armonía y de comunidad, de compañerismo, que necesitamos que eso lo lleven y lo exhiban en el Zócalo, que lo exhiban en no sé, en la feria, que lo exhiban en esta exposición. Pero quizá somos la última opción para el gobierno. Decir, no, pues esos cristianos. Entre ellos mismos se dividen, entre ellos mismos se atacan. Y ¿sabes qué? Es una realidad. Desgraciadamente es una realidad. ¿Sí o no? Vemos que algo pasó y miles de bocas ya están hablando de lo que pasó. Vemos que algo le pasó a una familia, ¿ya escuchaste lo que le pasó a fulano de tal? Y obvio más si nosotros estamos dentro del llamado. ¿Qué pasaría si escucharan algo malo de mí? Que me peleé ahí con uno de la combi. No, ya tendría a 3 personas aquí en la iglesia nada más. Porque nos dejamos llevar mucho por la apariencia. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Y quiero terminar leyendo este pasaje que está en 2 de Timoteo. Bueno, 2 versículos. Primero, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito ¿de quién? De Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, tú y yo somos personas con propósito, y que el llamamiento que nosotros recibimos en este tiempo es un llamamiento santo, que no es un llamamiento de una persona,
y que es algo que tú debes comprender, que el llamamiento que Dios te da es un llamamiento santo. Y dice que no es por las obras que tú hayas hecho o estés haciendo, dice, sino según el propósito de Él. Iglesia, debes entender que hay un propósito en buscar a Dios, hay un propósito en congregarnos, hay un propósito en entregarnos a Él. Hay un propósito en el cual es ser luz en medio de la oscuridad. Hay un propósito en enviar esa palabra poderosa del Evangelio para transformar una vida. Y hoy tú debes darte cuenta que debes de sacudir tu mente y dejar de ser egoísta y ya no ver por ti mismo. Y ¿sabes qué? Si tú tomas esa decisión, empezarte a negar a ti mismo, porque es la manera en la cual Dios va a hacer una obra en tu vida, en que tú te empieces a negar a ti mismo y empieces a seguir la voluntad de Dios. Y termino con este pasaje, segunda de Pedro capítulo 1 verso 10 y 11. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10 y 11. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra, que esto que nosotros hacemos, ser cristiano, debe ser primeramente una ¿qué? Vocación. ¿Qué es una vocación? A ver, díganme ustedes. Es algo para lo que fuiste llamado, que no lo ves como un trabajo, como una carga, como una dificultad, sino lo ves como una vocación, como algo que fuiste nacido para hacerlo. Y sabes, toda persona que ha nacido de nuevo ha tenido y recibe esa vocación para hacer la obra de Jesús. Y sobre todo la segunda dice, ¿y qué? Y elección. Ninguna persona es obligada a seguir a Jesús. Ninguna persona es obligada a hacer las cosas, porque es una elección. Y por eso aquí la Biblia nos dice: procurad hacer firme. Repite conmigo: firme. Dice: vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿no qué? No vas a caer. Pero si tú estás jugando a la iglesia, estás jugando al miembro de la iglesia, tarde o temprano tú vas a caer, tú te vas a desanimar, tú te encontrarás sin salida, te encontrarás angustiado, te encontrarás muerto espiritualmente, porque no has elegido bien. Dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el verso que sigue: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que las elecciones que tomes en este día causen cosas positivas para tu vida. Y no te estoy diciendo que le digas: Señor, háblame, sáname. No, que tú elijas empezar a negarte a ti mismo, en negarte a tus sueños, negarte a tu voluntad. Y sabes, cuando los alineas a la voluntad de Dios, Dios sí va a cumplir sueños, Dios sí va a cumplir peticiones, porque la Biblia dice que Él cumpla los anhelos de tu corazón. Dios no está peleado con tus sueños, pero si tú no te niegas a ellos, tú los encontrarás quizá y los lograrás en tus propias fuerzas. Y tú vas a ser el que vas a recibir toda la gloria y toda la honra. Pero aquellos que conocemos de Dios, cuando nos negamos a nosotros mismos y dejamos que Dios dirija nuestras vidas, toda la gloria se la lleva a Él. Y nuestros sueños, nuestras metas, sí las vamos a poder ver realizadas. Pero nosotros siempre estaremos agradecidos, porque Dios es el que tomó la dirección de esos sueños, de esos anhelos y de esas metas. Empiézate a negar a ti mismo. Así que donde estás, cierra tus ojos.
estamos llegando a un punto en la historia de la humanidad en que tú tienes que tomar decisiones para tu vida. La maldad cada día aumenta más y el seguir a Jesús, créeme, en algunos años tendrá que ser una decisión. Y por eso en estos tiempos de gracia Dios espera que tú tomes esa decisión. La Biblia dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Y muchos de nosotros no hemos buscado a Dios, ni le hemos hablado. Muchos no oran, muchos no leen la Biblia, muchos no tienen un compromiso con Dios, muchos simplemente somos creyentes, sí creemos en Dios, pero no hemos entrado en un compromiso con Él. Por eso ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Padre, revélame esta palabra, Señor. Dile: Padre, ayúdame a entender ese llamado que tú has puesto sobre mi vida. Señor, dile: quizá tengo dudas, tengo temores, pero dile: Señor, yo quiero negarme a mí mismo. Dile: Señor, yo quiero tomar una elección de seguir tus pisadas, de seguir una vida como la que tú hiciste, Padre. Sabes, iglesia, a veces las pruebas son necesarias y no tenemos que quejarnos, no tenemos que lamentarnos, porque son cosas que están ayudando para que tú confíes en Dios, para quebrantarte, para decirte que tu única salida y lo que necesitas es Dios sobre tu vida. Y ahí donde estás, levanta una oración y dile: Señor, perdóname si no he atendido tu llamado. Dile: Señor, perdóname porque no me he negado a mí mismo. Dile: Señor, he deseado tanto cosas, he anhelado tantas cosas para mi vida, he tenido tantos sueños, Señor, que me han desenfocado del llamado que tú me has dado. Pero dile: Padre, hoy me quiero alinear a tus sueños, a tu voluntad. Dile: Señor, yo quiero realmente obedecer ese llamado que tú me das, Señor. Dile: Padre, tú me has dado tantas oportunidades, me has hablado de muchas maneras distintas y yo he hecho caso omiso, Señor. Pero esta palabra te recuerda que tú tienes un llamado, que tú tienes un llamado por parte de Dios. Y aunque lo has negado, lo has evitado, te has tratado de ir, ese llamado está presente sobre tu vida. Y Dios espera que tú tomes esa decisión en esta mañana. Así que donde estás, levanta tus manos y me gustaría orar por ti en esta mañana, para que esta palabra sea revelada sobre tu vida y tú tomes la mejor elección en este tiempo. Padre, hoy pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser revelada a cada uno de los corazones. Señor, yo te pido que tú quites toda la comodidad, Señor, en la cual tus hijos quizá hayan vivido. Padre, que en este tiempo su pecado sea confrontado, Señor, que su vida sea confrontada por el poder de tu palabra. Que tú, Señor, hagas una obra en este tiempo dentro del corazón, dentro de la mente, y que ellos puedan darse cuenta que el llamamiento que ellos están, Padre, recibiendo es un llamamiento que proviene por ti, que es un llamamiento, Señor, que requiere firmeza, que requiere convicción, que requiere, Señor, de negarse a uno mismo. Pero Padre, yo sé que tú vas a respaldar decisiones, que tú, Señor, vas a tomar el control de familias, vas a tomar el control de la salud, de las finanzas, Padre, y que realmente este tiempo sea un tiempo de despertar para la iglesia, sea un tiempo, Señor, de un mover espiritual sobrenatural, que aquellos, Señor, que tomen la decisión de seguirte, tú los puedas respaldar, que ellos puedan ver milagros sobrenaturales, que ellos puedan ver cómo las puertas de los cielos se abren, Señor, y que tú respaldas cada decisión, que tú respaldas, Señor, ese compromiso, esa entrega, Padre, y que tú, Señor, también haces una obra, Señor, en esas áreas que también, Padre,
tenemos pendiente en el hogar, en las finanzas y en esas áreas, Señor, que quizá también nos preocupan. Pero tu palabra dice, Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Padre, que tú respaldes a aquellas personas, Señor, que tomen esa decisión de creerte a ti, no creerle al hombre, no creerle a una prédica, sino creerte a ti, Señor, al único Dios verdadero, Padre. Señor, mi oración en esta mañana es que tú hables al corazón y que tú estés preparando el corazón de cada una de las personas, Señor, para este tiempo de ministración, que sea un tiempo de liberación, que sea un tiempo, Señor, de una presencia sobrenatural, pero que a partir de este día, Señor, en este mes que tenemos, tú estés haciendo una obra, estés confrontando a cada persona con el pecado, con la vida que está llevando, Señor, que tú estés hablando a la mente, al corazón, al espíritu, Señor, y que un despertar glorioso venga sobre esta iglesia, un despertar sobrenatural, Señor, venga sobre los hogares, sobre las familias, sobre los varones, sobre las mujeres, Señor, y que podamos ver tu gracia manifestada en estos tiempos, Padre. Así te lo pedimos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.